Tardes, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 23 de agosto de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en el fanpage de TVO Canal 23, en el de Will Salgado y también en el Twitter. A través de Periscope estamos en la transmisión totalmente en vivo. Si desea puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces también nos acompaña en toda la transmisión completa de TVO a nivel nacional y desde luego en cualquier país en el mundo. Vamos a tener habilitados dos números de teléfonos en el segundo segmento de Conexiones. Si desean participar pueden hacerlo, 2263-0023, 2264-9179. Estarán apareciendo en pantalla en el transcurso de la entrevista para que puedan participar con el comentario o la pregunta. Vamos a ver un poco sobre los temas que han estado en agenda este día en los medios de comunicación. Lo que tenemos ahora, información que publica Diario El Mundo. Consorcio teme fraude por incapacidad del Tribunal Supremo Electoral. Señalan que el tribunal debe depurar el padrón electoral e informar a la población la tecnología que se utilizará para la elección. Dudas, respuestas, hay allí alguna información en detalle también, donde hacen una especie de comparativo de lo que dice el consorcio y lo que establece o ha señalado el Tribunal Supremo Electoral a manera de respuesta. Este es un poco el detalle también en el Diario El Mundo, el consorcio que teme fraude por incapacidad del Tribunal Supremo Electoral. La información más detallada, también las relaciones, más bien las comparaciones que se hacían sobre los señalamientos que hace el consorcio y lo que está planteando el Tribunal Supremo Electoral. De esto vamos a hablar con nuestro invitado esta tarde, más en detalle. Tenemos más información, dice, sin aplicarse medidas a los pandilleros deportados. Esta es la portada principal de Diario El Mundo. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil que denuncia reparto de cuotas en la Corte de Cuentas de la República. El Consejo Ejecutivo Nacional del PCN acordó el lunes pasado que la fracción PCNista, dice Diario El Mundo, no votará en la elección de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte de Cuentas porque supuestamente hay un reparto de cuotas de los 5 funcionarios a elegir. Pues precisamente de esto también estaremos conversando. Esta es una investigación de la revista Factum que han denominado las entrañas de un grupo de exterminio en la Policía Nacional Civil. Dicen que un grupo élite de la policía salvadoreña está involucrado en homicidios, agresiones sexuales contra menores y extorsión. En la punta del iceberg de numerosos grupos dentro de la policía que, desde redes sociales, planean ejecuciones extrajudiciales y otros delitos en todo el país. Esta es la información. Lo que tenemos también adicional sobre la situación política, los políticos sin votos para prohibir el diésel con alto nivel de azufre. El 96% de los hogares receptores de remesas que usan para consumo. También interesante este tema, este enfoque, el comportamiento de las remesas. Bueno, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Funde, que ha desarrollado esta mañana una interesante actividad, un foro donde ha participado el ministro de Hacienda, y uno de los temas que han abordado es que tienen en pantalla ustedes, donde dicen las pensiones son un problema fiscal y se debe buscar una forma de financiarlas. Eso es lo que ha dicho el ministro Cáceres. Un poco el detalle de lo que ha sucedido esta mañana en un hotel de la capital, donde ha participado también entonces el ministro de Hacienda y el vicepresidente de Estados Unidos a través de cuenta de Twitter, que dice que el pueblo de Venezuela ha sido llevado a este punto por la brutalidad y la barbarie del régimen de Nicolás Maduro. Bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Roberto, es un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Primera vez que digo buenas tardes en un programa de televisión. Habitualmente es en la mañana o en la noche, ¿no? Sí. No, este es en la tarde. Y a veces me confunde porque hacen grabaciones y sí. No, tienes que decir buenas noches, dice. No, pero estamos en vivo. Pero dice que estamos en vivo. Sí. Exactamente. Pues bien, antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Hay esas sucursales en el occidente del país, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Pues bien, para comenzar, Roberto, me gustaría que habláramos un poco sobre, ustedes como Funde participan dentro del consorcio. El día de ayer dieron conferencia de prensa, ¿no? Y uno de los puntos neurálgicos, debo entender que fue alrededor de advertencias que han puesto como luces en el tablero sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral y cómo se pueden perfilar las elecciones para diputados y alcaldes del 4 de marzo de 2018. Un poco, bueno, si nos explicas. Bueno, de hecho fue enfocado en lo que son las instituciones de control, especialmente que tienen que ver con temas de corrupción, que es pues Corte de Cuentas y sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y también se tocó el tema del Tribunal Supremo Electoral.
Es bueno que me hagas esa pregunta para aclarar, pues no es que ahí dijimos, mire, va a haber fraude, sino que las condiciones, las nuevas condiciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral, abren posibilidades de fraude más que antes. Me explico. Primero porque después de 2014 el Tribunal Supremo Electoral quedó bastante disminuido en su credibilidad. O sea, por primera vez, digamos, en la historia electoral, digamos que hay un cuestionamiento serio sobre el resultado electoral, en la forma como se hizo. ¿Te acuerdas que no se querían abrir las urnas? Y hubo pues realmente toda esa situación difícil que se vivió en esos momentos. Eso redundó en una disminución de la credibilidad. Y estamos viendo también que, añadido a esto, la falta de credibilidad de los partidos políticos está haciendo que justamente una cantidad creciente de la población ya no esté confiando en el sistema político partidario, en el sistema político electoral, y eso es preocupante. Eso como punto de partida. Sí. Pero lo segundo, lo que dijimos es que en las nuevas condiciones, ¿qué quiere decir? Que con la nueva resolución de la sala, por ejemplo, se requiere que ahora no son los mismos partidos los que se van a vigilar a la hora pues de hacer el conteo, la vigilancia propiamente del voto. Las juntas receptoras de votos van a estar compuestas por ciudadanos en general. Y el ciudadano en general, si no es un militante que se ha metido por ahí, pues tendrá que tener una disciplina que normalmente no tiene, el militante. El militante puede llegar a las 5 de la mañana e irse hasta el día siguiente todavía, puede aguantar hambre y no se mueve, porque hay una disciplina partidaria, mientras que sí vienen estudiantes, gente que no quiere ir, que va un poco regañadientes porque de alguna manera se le está obligando. El riesgo de que las juntas receptoras de votos pues pueda irse temprano, por decir así, la gente, y no aguanten hasta el final. El tema de la comida, la logística que hay que hacer para alimentar, porque antes cada partido se encargaba de la alimentación. Ese es un problema que puede abrir posibilidades para que se genere cierto desorden, y en el desorden algún, digamos, partido mejor organizado se aproveche. Y finalmente el problema tecnológico. Ya vimos las fallas que habían antes en la transmisión de datos. Hay tecnología definitivamente que puede asegurarlo, pero el hecho que a estas alturas todavía no tengamos bien afinado ese sistema, pues digamos preocupa. Y eso es lo que, por eso creo que se pone entre comillas lo del fraude, porque no dijimos que va a haber fraude, eso nadie lo puede saber. Lo que dijimos es, en estas condiciones, con esos elementos logísticos, con esos elementos tecnológicos, se presta bastante a las posibilidades de fraude y a generar una situación un poco difícil. Bueno, Diario El Mundo ha hecho un ensayo que lo vamos a ver un poquito más en detalle en unos segundos, pero antes de entrar a estos detalles, Roberto, un poco sobre el análisis que han hecho ustedes. Lo que se tiene acá perfilado es un poco, digamos, de que haya lo que pudiera ocurrir, digamos, el 4 de marzo de 2018 tiene que ver con una situación de incapacidad, es por una actuación que puede ser deliberada, de que efectivamente se genere una especie de caos, y ahí pues entonces en medio del caos algunos pueden sacar beneficio de esto, o de qué estamos hablando, ¿qué es lo que está pasando entonces en el caso específico de la parte que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral? Porque bueno, se ha hablado mucho de todo este tema que siempre genera ansiedad, Roberto, ustedes lo saben perfectamente, y es el día de la elección, sobre todo en la noche, cuando ya son las 9, las 10 de la noche, y la gente está ávida de saber, bueno, quiénes son los alcaldes que ganaron, cuáles son los diputados que han entrado, en este caso que estamos hablando para diputados y alcaldes. Entonces, insisto, hay como situaciones que pueden ser deliberadas, otras por negligencia, otras que pueden ser incluso por una situación de desconocimiento mismo. Yo no podría juzgar porque no conozco las intimidades del tribunal. Yo me voy a remitir nada más a lo que pasó anteriormente, pues que salió públicamente, en la cual especialmente el presidente del Tribunal Supremo Electoral fue bastante errático. Las contrataciones que se hicieron para
las empresas que iban a hacer esa transmisión de datos falló. No hemos visto en todos estos años que hubiera habido pues medidas prontas de corrección de esos problemas, porque antes se venía haciendo bien. ¿Te acuerdas que antes del 2014 especialmente tú tenías que a las 8 de la noche ya tenías prácticamente los resultados? Tú veías incluso en pantalla cómo las cosas se iban decantando. Y venía la transmisión y rápidamente, digamos, los medios de comunicación tenían ya en pantalla, los partidos tenían, y eso de alguna manera generaba una gran confianza. Pero en la medida en que te acuerdas que hubo todo ese retraso por dificultades tecnológicas, porque se habrá contratado una empresa que no era lo suficientemente capaz, porque se quitó a la empresa que tenía experiencia, por todas esas razones se dio lo que se dio, esa dificultad que se dio. Entonces tenemos que dudar, ¿va?, de que eso se haga otra vez, porque no estamos viendo, o por lo menos el tribunal en su conjunto no ha explicado. Yo he tenido oportunidad de hablar más con algún magistrado que me parecen de buenas intenciones. Hay un par de magistrados con los que yo he tenido oportunidad de hablar, y uno los escucha también y dice, bueno, sí, hay buena intención de que las cosas se hagan bien, porque a ninguno de ellos les conviene no pasar a la historia como un tribunal que realmente creó un gran desorden y le restó definitivamente la credibilidad a algo que costó tanto. Y no hay un antecedente, a esos niveles no hay un antecedente de una actuación tan errática de un Tribunal Supremo Electoral. Al contrario, ha habido buenas. Mire, si ahora gente que definitivamente uno está en contra y lo pasa a uno insultando, pero bueno, hay que decir que hicieron cosas bien. El señor Araujo, Eugenio Chicas, en su momento, pues por lo menos lo que era la organización electoral se hizo relativamente bien. Y ahora, considerando quizás, Roberto, que en el caso de diputados, elección de diputados, en aquel momento no teníamos todo lo que hay ahora de que el voto cruzado, de las implicaciones que eso tienen en términos de capacitación de la Junta Receptora de Votos, de agilidad para poder hacer sumatoria de esos porcentajes, etcétera, ¿no? Sí, pero acuérdate que se tuvo bastante, creo yo, tiempo, y yo creo que antes, con la experiencia que había, se pudo haber hecho. Si se hubieran puesto quizá, yo creo que un presidente de un tribunal que es bastante, a mi manera de ver, errático, por lo menos se comportó erráticamente, bueno, es la cabeza de conducción. Y aunque hayan otros que quieren hacer las cosas bien, pues si la cabeza de conducción no actúa adecuadamente, pues se presentan estos problemas. Las elecciones se han venido organizando relativamente bien antes del 2014, y estoy seguro que aunque hubiera habido el caso de las municipales y de diputados, nuevos elementos como la votación por rostro, el tema de las fracciones, no era una cosa complicada, y de hecho no lo fue. Que el problema no estuvo tanto ahí de que el votante se iba a confundir, que iba a ver. No, yo creo que eso se dio. Que había mucha expectativa inicialmente, ¿no?, sobre el hecho de que no se iba a poder, que el votante no iba a... Mira, la cantidad de votos nulos no fue tan grande como se esperaba. El problema se dio básicamente en el tema un poco de la transmisión de los datos y luego la sistematización del tribunal de esos datos, la dispersión que hubo en ese aspecto, el scan que no servía porque no hizo bien la foto, la imagen borrosa, bueno, ese tipo de cosas creo que ahora con la experiencia que hubo antes deberían ya de corregirse. Se han tardado bastante en contratar pues la empresa que puede tener la tecnología para hacer el caso de los coreanos, cosas. Terminaron con, sí, entiendo que tenemos con los coreanos, creo que hubo un problema ahí de costo, porque los coreanos pues pedían bastante al principio, querían poner sus técnicos, habían desacuerdos que dificultaron, digamos, que se hiciera esa contratación. Algunos han cuestionado de por qué contratación directa, bueno, se defienden, dicen, si no lo hacíamos así, va a haber problemas mayores de retraso. Yo espero pues que los magistrados, como decimos acá, se pongan realmente las pilas pronto, porque está en juego una de las cosas que más, como te digo, ha costado en el país, como es justamente que tengamos por lo menos una
creencia de que sí funciona el sistema electoral y que los resultados se respetan, no se cuestionan de la manera, por lo menos, de decir, miren, yo no reconozco. Hasta el momento, todos han reconocido. Hasta el momento, los perdedores han reconocido los resultados. Puede ser grave que por errores, justamente, por dificultades o por manoseos, el perdedor no acepte. Y eso sí creo que puede ser grave, ¿no? Ahora, ¿qué tanto en medio de todo esto están entrando otras variables en juego y otros elementos que no necesariamente están dentro del tema exclusivamente electoral o del Tribunal Supremo Electoral? Y me refiero al hecho de que se ha visto con suspicacia la posibilidad de que se emita un decreto transitorio de Asamblea Legislativa y se legalice a unos 200.000 centroamericanos. Se supone que en su mayoría son nicaragüenses, quizás en otra proporción menor hondureños y por último guatemaltecos. Pero bueno, eso levantó hace una semana atrás un poco de suspicacia porque decían, bueno, ¿por qué estar legalizando en este momento? ¿Por qué hacerlo transitorio? Sobre todo un decreto de esa naturaleza. Algunos dicen, bueno, pero que quizás alguien le está apostando a legalizar a esta gente, como ocurre incluso en Estados Unidos, que hay ciertos movimientos con los inmigrantes, precisamente para tratar de ver cómo se capta el votante latino, por ejemplo. Entonces, aquí dicen, bueno, ¿será que hay alguna jugada en ese sentido? Mire, el ambiente que existe justamente de desconfianza hace que eso, sea o no sea cierto, se piense que así es. La percepción es que tener esto, sea por otras razones, no importa. El hecho es que ese movimiento levanta sospechas por el ambiente justamente de desconfianza que estamos teniendo en el sistema electoral. Ahora, que es posible que alguien o algún partido esté interesado en esa aceleración, es posible, porque sí llama la atención, máxime en este contexto de desconfianza, que sabemos lo que cuesta aquí que las personas obtengan su nacionalidad. Sí, porque están hablando de flexibilizar requisitos, incluso lo que se paga, por ejemplo, si se pagaba, no sé, $80, $100, bajarlo a $15, una cosa así. Entonces, hay flexibilización en esos términos. Sí, mire, lo mejor es no hacerlo en este momento porque provoca ruido. Sí. Porque hacerlo en este momento y ya con la intención de decir, mira, que hay 200.000 centroamericanos, que hay que acelerar la nacionalización. Bueno, ¿y cuál es el apuro? ¿Cuál es la prisa? Y como te digo, se ha venido dando una situación bien engorrosa para gente que tiene años aquí tratando de obtener siquiera sus papeles. Y es complicado. Ciertamente hay que flexibilizar, pero aprovechar esa situación para venir y sacar provecho de eso, porque se considera que tal vez ese grupo puede votar por el partido que los está motivando. Podría ser, aunque siempre nunca hay garantía de que a la hora de las horas el que va a ir a votar vote por el que, digamos, por la presión o porque le dijeron. Sí. Ahora, todo este periodo es sensible, incluso hasta 2019, porque viene la elección presidencial. Y alguien decía esta semana anterior, bueno, pero es que aquí hay un presidente que ganó, el actual presidente que ganó con una diferencia de un poco más de 6.000 votos. Entonces, en ese contexto dicen, bueno, cualquier cosa que le meta ese tipo de ruido, entonces le mete mucho más tensión y mucho más temor. Exacto. En este ambiente que además de toda esta desconfianza, dudas sobre la organización electoral que antes no se tenían, estos elementos lo que vienen es a restarle más credibilidad al proceso electoral. Y estamos jugando con fuego, porque este es un elemento clave que, como te decía, costó mucha sangre incluso llegar a este momento. Y que se esté manoseando, se esté intentando de crear vacíos o hacer vivezas de ratón, como dicen, de este tipo, creo que nos puede salir caro. Y el tribunal tiene que ser, por un lado, muy eficiente, el Centro Nacional de Registros, todas estas medidas de flexibilización que se quiere hacer para dar rápidamente DUI a centroamericanos. Creo que eso debería realmente de esperarse o dejarse. Alguna flexibilización tiene que haber, pero no en este momento es totalmente inoportuno, ¿no? Para ir cerrando sobre este capítulo, porque me interesa que hablemos en el próximo segmento de este tema que tengo en pantalla, del tema de que puede haber un reparto nuevamente en elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Pero antes de pasar, entonces, ustedes lo que han hecho es colocar un poco las luces de advertencia en el tablero sobre lo que se viene, pero la pregunta puntual es,
¿Pueden o no pueden ocurrir situaciones irregulares entonces? ¿O el Tribunal Supremo Electoral todavía está a tiempo, Roberto? Porque nos quedan meses. Estamos hablando de, bueno, septiembre, octubre, prácticamente 4, 5, 6 meses, o a lo sumo 7 meses para el Tribunal Supremo Electoral, porque las elecciones son el 4 de marzo, ¿no? Sí, no, ya estamos prácticamente encima y como bien dice el dicho, río revuelto, ganancia pescadores. Y lo peor que puede haber es que hay un río revuelto, porque en río revuelto, que significa desorden, posiblemente el más organizado es el que lleva la ventaja, el que tiene más disciplina, el que tiene más capacidad, digamos, de permanencia en las urnas, y eso le puede dar una ventaja al partido más organizado, menos ventaja a los pequeños partidos, y creo que eso no es sano tampoco para la democracia, ¿no? Bien, nos quedamos en el punto, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados 2 números de teléfono, si desean pueden participar con el comentario o la pregunta. Recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. El sector avícola, considerado como una de las principales actividades agroindustriales del país y pieza fundamental e indispensable para satisfacer la demanda de alimentos, cada vez más le apuesta a la incorporación de nuevas técnicas en los diferentes procesos de la cadena productiva. Es por ello que dentro del direccionamiento estratégico del sector, la innovación y tecnología toman una especial relevancia en la mejora continua y en la expansión del sector avícola. Aves, 60 años. Que siga con nosotros, transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, nos acompaña esta tarde de miércoles. José Ventura nos escribe a través del Facebook, dice, o sea que Sánchez Serén debería renunciar porque no es legítimo. Humberto Guevara dice un saludo a ustedes y al señor Roberto Rubio desde Dallas, Texas. Me encanta verlos. Bueno, saludos a José y a Humberto. No sé si hay alguna opinión sobre estas opiniones, Roberto. Bueno, esta opinión de que no es legítimo, como digo, la legitimidad de una elección la da el perdedor. Y si el perdedor aceptó, pues bueno, va a quedar siempre la duda si se hubieran abierto las urnas, qué hubiera pasado, pero el perdedor vio la legitimidad, o sea, es legítimo. Ahora, que si pudo no ser, es posible porque quedó esa duda, o sea, no fue justamente el momento en que el sistema electoral no dio las certezas suficientes como había sucedido antes. ¿Te acuerdas con la elección de Violeta Mengíbar y Samayoa a la alcaldía? Que hubo dudas justamente. Arena parecía que iba ganando Samayoa. El frente cuestionó, sacaron su gente a la calle y exigieron abrir las urnas. Se abrieron las urnas y resultó ganando Violeta Mengíbar por 60 votos y se reconoció. Esa es una buena prueba del sistema electoral, que era creíble, que era sólido. Eso no ocurrió en las elecciones de 2014 y, digamos, fue, por eso digo, una pérdida, ¿no?, importante de credibilidad del sistema electoral. Perfecto. Bueno, hablemos del otro tema que también es muy relevante, tiene que ver con la Contraloría en el país, Roberto, y es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, ya vamos a ingresar a Twitter para actualizarnos un poco porque debemos entender que está en desarrollo la sesión plenaria y se supone que justamente este día se iba a elegir a toda costa magistrados de Corte de Cuentas de la República. Pero lo que tenemos hasta hoy, hasta este momento en todo caso, es la última, digamos, declaración, revelación, no sé cómo llamarle, lo que ha hecho, la confesión que hizo Francisco Merino del PCN, cuando dice a los medios de comunicación que, por ejemplo, le preguntaban sobre este tema porque hizo declaraciones respecto de Corte de Cuentas, dice, ni siquiera proporcionamos nombres de candidatos preferidos a la Corte de Cuentas al percatarnos de un reparto de cuotas, así, cruda, dice. Digo, tampoco es una novedad lo del tema de reparto porque eventualmente parece que así se ha hecho por siempre en este país, pero bueno, parece que hoy se va reconfirmando más, al menos públicamente. Sí, pero antes se hacía pues igualmente un reparto. Normalmente el que está en estaba o está en el gobierno le da a su aliado, que le da los votos necesarios para sacar las leyes que necesita. Ha sido costumbre darle la Corte de Cuentas. Antes fue Arena con el PCN y ahora es el Frente con Gana. Sí.
Y tal parece, pues es Gana el que le han dicho el frente, bueno, presenta tus candidatos, pero yo creo que los candidatos que ha presentado Gana, por lo menos insistir en este señor Barahona, le ha dificultado, ¿no? Porque también se corre el riesgo de que nuevamente la sala le vuelva a corregir la plana, porque acuérdate que ha habido anteriormente elecciones de magistrados de la Corte que se los ha devuelto a la sala. He perdido la cuenta, pero parece que fue 3-4 oportunidades. 3 ¿no? o 4 oportunidades sí. que se los ha devuelto. Entonces, exacto, este señor Barahona, la otra señora creo que es la que trabajaba en una ONG que recibió fondos gracias al diputado Gallego, donde trabajaba la esposa del diputado Gallego, pues son 2 personas cuestionadas, han aparecido con camisetas de Gana. Entonces hay varios ahí que no son calificables, pero Gana ha insistido en que sean estas personas. Y eso me imagino pues que en algunas voces sensatas dicen, bueno, pongan otro. Yo no creo que vaya a haber, ¿cómo se llama?, una situación como la que vivimos con la Sala de lo Constitucional, e incluso con el fiscal, pues que de repente aparecieron gente con bastante independencia. Sí. Creo que de la lista que hay, habrá que escoger el menos peor, ¿ya? No es ganancia tampoco, ¿verdad? No puedo decir que eso es ganancia porque el esquema es el que sigue, no son tanto las personas sino el esquema. El esquema es: esta institución de control, primero es mía, es mi propiedad, con lo cual no tiene nada que ver con un esquema democrático, y segundo, es una institución que yo la uso para chantajear. Es una institución de chantaje, es una institución que ha servido históricamente de cómplice de la corrupción y no de promoción de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. De acuerdo, vamos a una pequeña pausa porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Le pido a usted si le puede bajar el volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama, la brevedad en su planteamiento y el respeto para nuestro invitado. Buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes, William y el señor que está ahí al frente. Roberto Rubio, sí. Gracias por una pequeña intervención. Le saluda Miguel Carranza. Le quiero hacer un comentario. Díganos. A mí me llama la atención que el señor Rubio diga que ese proceso es uno de los centrales de los llamados acuerdos de paz, entre comillas yo lo llamo acuerdos de paz, cuando tuvo que haber sido otro enfoque que se les pudo haber dado, ¿verdad? Pero bueno, eso ya está dado. Entonces, si usted examina detenidamente la Constitución, en este punto central solo toca 4 simples artículos a un punto que precisamente el señor Rubio está hablando de que es sumamente delicado para conseguir otra serie de objetivos que se perseguían. Entonces, siendo así la cosa, hay un artículo que me llama la atención poderosamente a mí. Sí. O un inciso, dice: el magistrado presidente será propuesto por el partido o coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial. En mi forma de verlo es un artículo muy, pero muy pobre, que dice mucho de épocas anteriores, que vivimos en épocas electorales allá por los años 60, 70, que tiene que definitivamente ser reformado. Yo consigo un presidente del Tribunal Supremo Electoral no en función política, porque este es un organismo sumamente operativo y sumamente práctico para tomar decisiones. En ese sentido, los errores que usted está señalando, señor Rubio, son evidentes en la última elección, ¿verdad? Sí. Yo consigo que un presidente de este tribunal debe ser no necesariamente alguien de un partido político, tiene que ser una persona con tremenda formación de tipo ingeniera, que domine muchos procesos, gente que esté acostumbrada a vigilar y gerenciar muchos procesos difíciles que hay, como por ejemplo, le podría decir yo, gente que trabaja con grandes volúmenes de operaciones, que tiene una habilidad práctica y ágil para tomar decisiones. Pero yo estoy viendo que aquí volvemos a los años de Duarte y de toda esa época, en que estamos discutiendo cosas que si era el PCN, que si era el no sé quién, cuando aquí lo más sano para este órgano particular es que sea completamente apolítico. Claro, perfecto. Le agradecemos la participación interesante, importantísima su opinión. Roberto tendrá algunos minutos para poder responderle lo que está planteado.
Tenemos otro televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes. Si le baja volumen al televisor para que no nos haga feedback y no nos complique la comunicación. Aló, sí. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Bueno. Sí, ¿de dónde nos llama? Buenas de tardes. San Salvador. Perfecto, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Vea, yo quisiera dar mi opinión en relación al primer punto y al segundo, si me fuera posible. Sí, no. Dígalo en primer lugar, yo tengo mis sospechas de que la duda que tiene la derecha sobre el Tribunal Supremo Electoral me parece que es ficticia. Ellos saben que el tribunal ahorita, todos los que están allí, excepto el presidente, son de derecha, pero están haciendo esta labor de desconfianza para, por si pierden, decir que el tribunal es el incompetente. Pero ellos saben que van a ganar y van a hacer el fraude más grande de la historia del país. Ellos ya desmontaron los acuerdos de paz, que era que los participantes eran los que tenían que cuidar sus votos. Ahorita se le están confiando los votos, dicen ellos, entre comillas, que hay independientes. No, son gente de derecha que van a privilegiar los votos de la derecha. Bien. Aquí ya está cocinado, la próxima elección va a haber fraude. Y miren lo que les digo, Bien. Va a haber fraude y a favor de la derecha, porque ya está cocinado. Bien, perfecto. En el segundo punto quería decirles... Bueno, sí, rápido, porque se nos está yendo el tiempo. Díganos. La elección de la Corte de Cuentas van a usar el mismo caballito que usaron anteriormente. Si elige el SMLN con ganas, pues la asamblea, la sala de lo constitucional, que es un apéndice de arena, va a anular la elección. Eso no les quepa la menor duda. Ya. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación, pero el tiempo nos apremia. Son dos opiniones muy puntuales, Roberto. Podemos escucharte porque en la segunda opinión del televidente planteaba sesgo en términos de lo que puede ocurrir en el Tribunal Supremo Electoral, pero un sesgo a favor de la derecha, dice él, y en contra obviamente del FMLN, y en la Corte de Cuentas también otro sesgo que vendría entonces de la Sala de lo Constitucional para favorecer a la derecha nuevamente. Mira, yo con este último comentario creo que esta es la lógica que nos lleva a tal grado de decir, mire, que hasta el eclipse solar fue culpa de la derecha, ¿verdad? Es decir, la derecha es la que controla el tribunal, la derecha es todos los que se oponen al gobierno son de derecha, es decir, porque ese reduccionismo, esa manera dual de ver las cosas, que solo ve blanco y negro, solo ve derecha e izquierda, me parece que es un simplismo que lleva a decir, mire, porque justamente es independiente la sala, porque justamente el fiscal puede, digamos, poner a alguien de izquierda en la cárcel, entonces va a ser de derecha. Creo que me parece que eso no es una argumentación correcta. Con respecto a lo primero, me parece que el señor que habló ha sacado un punto fundamental, que está de alguna manera dormido, a pesar de que antes algunos políticos, en concreto me acuerdo que el mismo expresidente Funes se comprometió públicamente a promover, que era la separación de funciones del tribunal entre las funciones de juez y de organizador de las elecciones. O sea, acuérdense que el tribunal no solo organiza las elecciones, sino también es un tribunal, su nombre lo dice, son jueces sobre el tema electoral. Pero jueces y parte finalmente, entonces, tal cual está estructurado ese es el ahora. problema, Ajá. justamente el que, como él bien Sí. decía, de los acuerdos de paz, que el tribunal, después de los acuerdos de paz, ¿verdad?, quedó conformado por partidos, es decir, el primero, como él bien decía, el primero que gana las elecciones tiene derecho a tener el presidente, el de segundo tiene derecho a poner el otro, y así, y hay creo que uno nombrado por
no sé si entiendo si la Corte Suprema de Justicia o quién es que elige a otro, pero está conformado por los partidos justamente, y así ha sido, y eso representa un problema, como él bien decía, el problema es que son juez y parte. Lo ideal sería, como en México, que el tribunal electoral uno es el tribunal que juzga, que ese no está conformado por los partidos justamente, y el que organiza las elecciones sí son los partidos, la parte porque entre ellos se vigilan, y eso es bueno, que entre ellos se vigilen. Por eso creo que incluso la resolución de la sala, yo hubiera preferido que los partidos siguieran siendo los que organicen ellos mismos las elecciones y ellos mismos se vigilen. Para mí era mejor, porque incluso los problemas logísticos ellos los resuelven. Pero tiene que separarse esas funciones. Es una reforma pendiente electoral que creo que el señor, pues, qué bien que la sacó, porque hay que seguir pujando porque esta reforma se dé, ¿no? Perfecto. Ahora bien, los diputados han dejado abierta la sesión plenaria, parece, o no han, bueno, más bien han convocado para el próximo lunes. Se supone entonces, lunes 28, se supone entonces quizás que el tema lo van a continuar en la próxima semana. Hay dificultades, creo que la posición del PSN y el PDC, que es la que ha de alguna manera impedido que Gana, pues digamos, ponga a este señor Barahona altamente pues cuestionado, y a la otra señora también, y también entiendo que el otro señor, que el mismo frente pujaba, creo que se han dado cuenta que es mejor buscar entre los otros, a ver si hay algunos que pasan, digamos, el filtro y que no nuevamente los obligue a volver a discutir, a volver a ver y escoger magistrados, porque la Sala de lo Constitucional se los va digamos, a rechazar. Ahora, interesante, porque no estamos hablando de una votación de mayoría calificada, sino que es mayoría simple. Exacto. Y en este caso, habitualmente el FMLN ha tenido una correlación bastante adecuada para tomar decisiones, pero hoy particularmente le está costando, ¿no? Hoy, como el PCN está, digamos, junto en esto, por el momento, no se ha fraccionado, el PDC, ya eso hace que, digamos, no pueda tener esos 43 votos. Adicionalmente, el hecho que haya habido pues una diputada de Arena que ha estado o que votó digamos en contra de lo que decía el Arena o la dirigencia de Arena, pero también hay un diputado que, digamos, es más independiente en Gana, que se salió de Gana, entonces aritméticamente no tienen fácil conseguir los 43 ahora. Pero ¿creerías tú que si han estado a las puertas de tomar una decisión los diputados que podría entonces provocar que, al aplicarle entonces el rasero de lo que ya estableció la Sala de lo Constitucional, puedan declarar inconstitucional otra elección? Mira, yo no conozco el pedigrí de todos los que están ahí, sino que lo que se conoce son de los principales, digamos, los que tenían no más posibilidades, los que estaban como más respaldados tanto por Gana como por el Frente. Estos dos o tres tal parece que se han dado cuenta que posiblemente les van a rechazar la Sala de lo Constitucional y estarán buscando otras personas, indudablemente, que les sean cómodas, porque aquí no buscan a los mejores. Definitivamente aquí las cosas son al revés. No son los mejores, que justamente son esos los que no quieren que estén, sino los que les pueden ser, digamos, más funcionales, los que pueden controlar, porque la Corte de Cuentas no quieren permitir que los controlen. Así es. Perfecto. Quedémonos en el punto, hacemos una pausa, la última pausa comercial, a ver si avanzamos para poder abordar dos temas relevantes, me parecen, que es un poco sobre el foro que sostuvieron ustedes esta mañana y donde estuvo el ministro de Hacienda y que tocaron el tema de pensiones, ¿no? El tema fiscal, para ser más preciso, y también un poco ya con la política exterior, porque en este momento el canciller de la República está en Estados Unidos en gira y bueno, cómo está pesando el tema Venezuela en todo esto. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más.
Estamos al cierre de conexiones, nos quedan algunos minutos, tenemos más o menos 15 minutos, Roberto. Los dos temas relevantes. Ministro de Hacienda, lo que tenemos acá en pantalla, a ver si lo podemos reflejar con los compañeros de producción. Es un tuit que subió justamente Funde hace algunos minutos, en la mañana. El ministro de Hacienda dice, retoma palabras de Roberto Rubio sobre la necesidad de acuerdos mínimos en el tema fiscal de la economía salvadoreña. Este es el foro donde ha participado el ministro de Hacienda. A ver, entonces, quizás a manera de conclusión, ¿no? Porque es imposible querer un poco reflejar todo lo que pasó en el foro, pero por lo menos lo esencial, Roberto, que tiene que ver con el tema fiscal, el rumbo de este país. El objetivo de Funde era establecer un espacio, un debate, donde se tratarán este delicado tema, importante tema de la situación fiscal del país, de una manera racional y de una manera respetuosa. Y me atreví a llamarle al ministro, nos conocemos, aunque obviamente tenemos diferencias, pero nos conocemos, entonces le dije, mira, te quiero invitar a este foro con estas características, te voy a dar una lista de personas que van a comentar lo tuyo. Que estuvo Carmen Aida Lazo, que ¿no? posiblemente serán críticas, ¿no? La mayoría, le dije, pero tú dime con quién te sientes cómodo, y entonces dijo, no importa, tú decides. Y el formato, simplemente nos pusimos de acuerdo un poco en el formato, y pues aceptó asistir públicamente, aceptó tener 3 comentaristas que han tenido posturas críticas, como Mauricio Chusí, como Carmen Aida Lazo y como Carlos Pérez de Funde. Yo le reconocí que me parecía totalmente positivo, e incluso él mencionó de que, lo digo porque primero me lo dijo privadamente, pero después públicamente, de que algunos colegas de ellos le habían dicho de que no fuera porque era una emboscada que yo le quería tender. Hay gente que piensa que todos son de su condición, pero no, la intención nuestra era realmente que hubiera esta discusión y que se centrara sobre todo en el tema de las soluciones, no en el tema de las causas, que había que tocar el tema de las causas, pero para tocar el tema de las soluciones. Porque si no caíamos en ese debate que si fueron los 20 años de Arena el culpable o son los 8 años del frente. Y creo que fue un debate de altura, donde se presentaron soluciones, donde hubo también un diagnóstico que presentó el ministro, en el cual, por cierto, yo diría que tanto el público como los comentaristas estuvieron de acuerdo. Es que creo que en el diagnóstico estamos ahora, es un gran paso adelante, que por lo menos nos pongamos de acuerdo que ya el diagnóstico es común. O sea, se ha avanzado al menos en eso, porque ni siquiera en eso había coincidencias hace un tiempo atrás. Es que antes era el infierno y Alicia en el País de las Maravillas. O sea, los diagnósticos ahora por lo menos ya nos dicen, miren... ya es un buen paso en medio de esto. Sí, y luego, curiosamente también, hubo una coincidencia importante en las soluciones. El ministro dijo, mira, mis soluciones aquí están, incluso las que yo planteo. Una de las salidas es el acuerdo con el fondo, y aquí están estas 8 medidas que propone el fondo, que el incremento del IVA, que si el impuesto patrimonial, a lo cual, por cierto, también los comentaristas estuvieron de acuerdo. Es decir, ese es el tipo de ajuste que necesitamos. Un ajuste que va a ser difícil. Ahora bien, a manera de enumeración, perdón Roberto, ¿cuáles podrían ser entonces los puntos en los que sí se podría ir ya buscándole esa coincidencia y efectivamente que decir, bueno, estos puntos son inamovibles, tenemos que entrarle a eso? No sé, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, IVA, estoy sacando nada más puntos, pero ¿en cuáles es donde puede haber más aproximación? Bueno, es que técnicamente, por lo menos en el ámbito de la academia, hay un conjunto de propuestas que van tendientes a incrementar los ingresos. Y se dijo, bueno, el IVA es uno, y por cierto también hay que tomar medidas para compensar los golpes que puede dar a ciertos sectores de la población el incremento del IVA. Y eso fue una coincidencia. Hay acuerdo de que hay que aumentar realmente la tributación. Hay ciertos impuestos que deberían de establecerse. Se hablaba o del patrimonio o de la propiedad, ¿no? Se hablaba de que no era conveniente de la propiedad porque entonces eso iba a alimentar mucho las alcaldías, pero se decía no, pero que sea una recolección centralizada.
habían medidas de reestructuración de la deuda, porque el punto central aquí era, y ahí también muchos coinciden, mire, el próximo gobierno, si no se hace nada, va a ser un infierno gobernar, fiscalmente hablando. Bueno, eso por la partiendo cantidad de pagos que hay que hacer. Pero eso con el supuesto de que este gobierno todavía logra un poquito de oxígeno para terminar su periodo en los próximos 2 años. Es que ahí viene el punto, es decir, todas estas medidas técnicas, por eso es que ahí se planteó, yo lo planteé desde el principio, yo creo que también se coincidió y lo retomó por eso el ministro, es que sí, los problemas son económicos, tenemos soluciones técnicas, tenemos soluciones, digamos, tenemos diagnósticos y tenemos soluciones económicas que se pueden dar, que son viables, pero la solución verdadera es política. Una reestructuración de la deuda requiere acuerdos políticos. Un incremento del IVA requiere un acuerdo político. El problema es que estamos en un periodo electoral y cuando ya esta sensatez económica pasa a la Asamblea, donde ya no se discute tanto viabilidades financieras, técnicas, económicas, sino también se le agrega el elemento qué impacto electoral va a tener, ahí es donde empiezan a trabar las carretas, porque por un lado, ¿no? Dice, bueno, si yo quiero conseguir más dinero para mantener mis programas sociales para no perder votos, entonces yo no voy a bajar gastos. Y los otros es, yo no te voy a dar más impuestos porque con más impuestos vas a tener más votos. De una amenaza electoral. Entonces ya ahí entra, es otra lógica la que funciona en la Asamblea y por eso creo que tanto el ministro como los participantes instaron a la clase política para que realmente actúe de una manera más racional, menos electorera, porque como no sabemos quién va a ganar en el 2019, aunque el otro señor ya pronosticó que va a ganar la derecha, el que va a gobernar no va a poder, no va a tener condiciones de gobernabilidad con una deuda que es acumulada en ese periodo, va a tener que pagar de cerca de 1.700 millones de dólares. ¿De dónde? ¿No? ¿Cómo vas a sacar eso? Si no es a través pues, de un acuerdo político, ¿no? Y esa fue la gran conclusión, creo, o una de las grandes conclusiones de este encuentro. Ahora, porque eventualmente, Roberto, se va sobreviviendo mes a mes. Es decir, lo que se va en el Coyol caído, coyol comido estamos. Y a veces ni siquiera eso, o sea. Y rascando la olla, es decir, son precarias. Yo creo que el diagnóstico del ministro fue claro. Por ejemplo, dice, mire, yo estoy claro que no tengo 300 millones para cerrar el presupuesto. ¿Y de dónde lo saco? Ya no tengo. Y tengo que sacar de un lado 300 millones. Y tengo que pagar los letes. Y ya no puedo seguir comprando, ya no me quieren comprar letes. Tengo que hacer lo que llaman un rollover, tengo que entonces negociar una venta de eurobonos, de una deuda más a largo plazo, que lo pueda yo entonces pagar la deuda de corto plazo y aligerar un poco las tensiones. Se habló del tema de las pensiones, ¿no? De cómo es importante llegar a un acuerdo de cuál es la reforma de pensiones que puede de alguna manera responder a los distintos intereses de los actores que están ahí. Creo que ese es el tipo de discusión que debería de darse. Perfecto. Bien, el último tema, Roberto, porque nos quedan prácticamente 6 minutos. El canciller de la República está de gira por Estados Unidos, un poco se supone que está haciendo lobby, gestiones para tratar de que se pueda renovar el programa de protección temporal a más o menos 180,000 salvadoreños, en un contexto que a todas luces parece bastante difícil para el canciller, puesto que ha estado en paralelo, ¿no?, corriendo todo el apoyo que ha dado el gobierno de El Salvador a través del mismo canciller a Nicolás Maduro y todo lo que está implicando. Un poco cuál es la lectura que se puede hacer de lo que está ocurriendo en ese contexto, Roberto, porque finalmente todo esto va a tener repercusiones, creo yo, en términos de cooperación, sobre todo, no sé hasta dónde la inversión, pero bueno, en la cooperación podría haber... Mira, es una pena que el canciller vaya en estas condiciones, ¿no? A pedir, como bien señalaba una caricatura, ¿no? O sea, aquí pidiendo y después con una especie de garrote con lo de Venezuela, para que tú empieces a generar, digamos, condiciones para que fluya más la ayuda, para que no nos afecte tanto la política antimigratoria de
Trump, porque nos va a afectar sea el gobierno que sea, pero puede afectar más dependiendo de lo que tú hagas, de las señales que tú mandes. Y yo creo que las señales que estamos mandando hacia Estados Unidos son pésimas, son totalmente erráticas, porque uno no entiende realmente cómo el principal, digamos, aliado, por decir así, de El Salvador, donde podemos perder mucho o ganar mucho, con Venezuela no ganamos absolutamente nada, ¿no? Tal vez para que se enriquezcan unos pocos, pero no ganamos nada. Entonces, ir mandando señales de que tú dices, esa es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero ser, ese es el faro, yo quiero ser una dictadura, esa es la señal que estás mandando. Sí. Y preocupación adentro también, adentro del país, porque si tú mandas esas señales que tú quieres ser una dictadura, porque eso es tu ejemplo, ¿y qué quieres que la gente piense? ¿No? Acá no te creen de que vos estás pensando en elecciones. Allá en Estados Unidos es fundamental para dar la ayuda el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Y qué es lo que haces? Es al revés, proteger a los corruptos. Y además hay parámetros... Dentro del mismo ministerio a veces de Exteriores. O sea, yo creo que ir allá en esas condiciones, te digo, realmente da pena. No basta sonreír, no basta reunirse, basta echar bien la mano y tener buenos modales para que destrabar ese problema. Bueno, la semana pasada trascendieron de reuniones que hubo en nuestro país de la embajadora con el presidente, pero bueno, tampoco nadie sabe un poco del detalle que pasó ahí, ¿no? Pero que se supone que hubo una reunión, la hubo. No sabemos en esencia qué se puede haber tratado, pero por lo menos... sí, yo me imagino la especulación se tienen que tratar estos temas. Estados Unidos, la embajadora pues también transmite mensajes de la Casa Blanca, del Congreso, del Departamento de Estado. Me imagino que la preocupación por la postura, incluso beligerante, ni siquiera una postura pasiva de cara a Venezuela, sino beligerante. Sí, porque en algún momento se acusó incluso a El Salvador de que estaba obstaculizando, claro, o sea, que estaba obstaculizando. Y en esos términos no fue... Claro, ni siquiera pasivo, sino realmente un aliado activo de una dictadura, cuando, o sea, tú dices, bueno, ¿y acaso no es eso un aislamiento del concierto internacional de los principales países? Si solamente un par de países caribeños pequeñísimos y los grandes, Bolivia y Nicaragua y incluso Ecuador ya medio, Chile también, y de ahí todos, y El Salvador en sentido contrario completamente de lo que estos países piensan, en sentido contrario de la historia. Es que a estas alturas no podemos permitir dictaduras, esos ya pasaron, sea dictadura de derecha o de izquierda. Sí, Roberto, todo esto genera certidumbres o incertidumbres, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Lo más probable es que esto genere, obviamente le meta más incertidumbre al país, pero entonces vienen elecciones, el país es el que menos crece en términos de la economía comparativa en Centroamérica, entonces ese clima se está enrareciendo más. Peor todavía, que no estamos ni siquiera en condiciones para decir, mire, pues yo ahora tengo el apoyo venezolano y tengo este dinero y tengo una buena economía y mire, señores de Estados Unidos, pues mire, no necesito su ayuda. No estamos ni siquiera en esas condiciones. No estamos en condiciones siquiera de mandar señales cuando sabemos que hay una política antiinmigrante que viene. Por lo menos hagamos algo para contener, no para impedir, porque va a ser imposible, pero sí para disminuir por lo menos los impactos de esa política que no se dan cuenta realmente de lo que puede suceder si seguimos con esas señales. Yo creo que mucha gente que tiene su familia allá, gente que está allá, que tiene su familia acá, gente que recibe dinero. El hecho que ahora crezcan las remesas, justamente puede verse al miedo de muchos que están mandando más dinero, aparte del crecimiento de la economía norteamericana. Pero eso puede verse afectado seriamente. Y el día que realmente empecemos a ver las consecuencias y empiecen a cerrarnos el TPS, que el Frente debería pensar electoralmente si no le van a caer a él no le van a pasar a él la factura, claro, si le quitaran el TPS. Sea o no sea culpa de ellos, sea porque vino o porque ya estaba programado así, independientemente de las señales que mandaran. Pero a ellos les va a caer. Un costo. Deberían ser un poco más inteligentes al menos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por compartir. Muy amable. Muy gentil. Muchas gracias.
Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Estará con nosotros en nuestros estudios, acá en vivo en San Salvador, Norman Quijano, diputado del partido Arena, conversando del tema electoral, sin duda alguna, de las internas en el partido Arena y un poco de la perspectiva sobre El Salvador. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.